Enhorabuena. Enhorabuena, Bruno. Enhorabuena a todo el equipo de Green Building Council por este Informe País 2025. Enhorabuena a todo el equipo que habéis hecho posible esa certificación, ese verde. Y vamos a profundizar un poco más en todo este debate que hemos abierto acerca de qué medimos, cómo medimos, hacemos bien las cuentas. Es la pregunta que nos va a traer a la siguiente mesa redonda, a la que es un placer llamar a participar a Bea de Diego, del área de desarrollos y contenidos de Green Building Council. Vete subiendo, vete. Y vamos a ir dándoles un aplauso, por favor. Nos acompaña también Margarita Tomás, directora de Desarrollo de Negocio en Gini Finance. Margarita, muy buenos días. Y completamos el panel con Carlos Marmolejo Duarte, catedrático del ámbito de Arquitectura Legal y Gestión de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Buen día. En orden. Perdón. Pues muy buenos días, buen día, un placer estar aquí. Vamos a intentar profundizar un poco en este debate que hoy nos traía a colación y que tiene mucho que ver con esta pregunta que hay aquí, ¿no? Dale al play, aceleremos los cambios. Esta es una pregunta que a mí siempre me gusta mucho porque quiere decir, sobre todo la palabra acelerar, porque quiere decir que el cambio ya se está produciendo. El cambio no hay que iniciarlo, el cambio ya se está haciendo. El desafío al que nos enfrentamos ahora mismo es cómo aceleramos ese cambio. Y para acelerar ese cambio, efectivamente, hay que hacer bien las cuentas. ¿Hacemos bien las cuentas, Bea? Clarísimamente no. ¿Por qué? No las hacemos. Pues primero porque tenemos una visión muy miope de lo que representa el coste. Siempre miramos en el corto plazo. Como decía Bruno, hay que hacer una mirada a largo plazo, el coste del ciclo de vida. Y a ese coste de ciclo de vida, además, hay que agregar los riesgos de ese clima desconocido en el que nos adentramos. Y además pasa otra cosa, que en esa contabilidad que hacemos no estamos teniendo en cuenta las externalidades que creamos, ¿no? De externalidades en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? Y entonces es importante hacer esas cuentas de monetizar esos costes para decidir las políticas que son adecuadas. Margarita, ¿coincides? Sí que coincido y justamente ¿no? Quería un poco más profundizar en el tema de los riesgos climáticos. Me oigo un poco mal. Sí, tenemos un problema de acople. ¿Todo bien, compañeros? Sí, sí, ahora sí. Ahora ya sí. Gracias. Pues lo que comentaba, ¿no? También creo que, como vea, las cuentas no las estamos acabando de hacer bien, pues porque no estamos incluyendo los riesgos climáticos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que al final un edificio no es una entidad aislada, ¿no? Forma parte de un entramado urbano que es complejo y en el que interactúa con las propias infraestructuras que también lo hacen posible, como una red de saneamiento, una red de abastecimiento de agua, la propia infraestructura verde, espacios públicos, ¿no? Y justamente esta vinculación entre territorio y edificio, entre territorio y parque edificado, ahí es cuando vemos que se producen que los edificios están expuestos a ciertas vulnerabilidades, a ciertos riesgos que están justamente fuera de su propio límite físico, ¿no? Y que, como pueden ser inundaciones y tormentas, ¿no? Y estos riesgos no son menores, afectan y cada vez más vemos que están afectando al valor inmobiliario, ¿no? Pues porque están provocando pérdidas físicas, también pueden provocar a lo largo de toda su vida útil ciertas extracostes, ¿no? Costes que no tenías ahí en mente justamente para hacer frente a todos estos riesgos y son, ¿no? Justamente todos estos riesgos y esta interdependencia en la que no estamos, ¿no? Un poco incluyendo cuando hacemos cuentas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se producen brechas entre lo que es el riesgo real, el riesgo percibido, que ya seguramente pues iremos debatiendo y analizando a lo largo de este coloquio. Carlos, ¿qué más elementos no estamos teniendo en cuenta a la hora de hacer las cuentas? Bueno, si yo fuese ChatGPT, respondería a esta pregunta, no las estamos haciendo bien, pero estamos empezando a hacerlas bien. Menos mal, un poco de esperanza. La respuesta corta. Y después le pregunta, ¿no quieres que te desarrolle la respuesta? Y generalmente no, aunque no le preguntemos, nos la desarrolla. Creo que empezamos a ir por el buen sendero. Hace casi ya un cuarto de siglo que empezamos a tener transparencia energética, la eficiencia energética de los inmuebles. Una información valiosísima, puesto que a los ojos inexpertos de los consumidores, de los usuarios,
los inmuebles, digamos, son opacos en cuanto a sus atributos energéticos. Por tanto, hemos dado un gran paso, la Unión Europea ha dado un gran paso normativo. Lo que pasa es que esa información no es del todo fiable, no es del todo, digamos, correcta, por muchos motivos. Primero, porque cuando se transpone la directiva, tardamos varios años en transponerla y la transponemos muy rápidamente, sin que las personas entiendan realmente qué es lo que se les quiere comunicar. Porque, en definitiva, los certificados de eficiencia energética hablan un lenguaje técnico y las personas entienden mensajes claros. Los hemos de saber descifrar. Y esto nos lleva a una consecuencia que es precisamente el hecho de que cuando analizamos el mercado inmobiliario vemos que prácticamente no hay correlación entre esas clases energéticas y esos precios, por mucho valor que añaden, aun cuando, digamos, me refiero a los atributos de sostenibilidad, aun cuando lo hacen de forma ineficiente. Hemos tenido que esperar a que nos confinasen en nuestras casas con el COVID para darnos cuenta de que los 300.000 euros que hemos pagado, no 250.000, Bruno, 300.000 euros que hemos pagado, no valen la pena. Y que realmente vivimos en casas que no son confortables, en viviendas que son ineficientes. Hemos tenido que esperar a que Ucrania fuese invadida para que los precios de la energía se fuesen por las nubes y empezásemos a ser conscientes de que si queremos mantener y si podemos mantener las viviendas en confort térmico, hemos de pagar un dineral. Y solamente entonces es cuando hemos identificado una relación entre precios y eficiencia energética. Estamos empezando a hacer las cosas, pero probablemente, como mis colegas indican, no del todo bien. ¿Y por dónde empezamos? Porque dices, estamos empezando a hacer bien las cosas, ¿vale? Hay cosas que ya tenemos claras, ¿no? Ya identificamos que mayor eficiencia generalmente está unido a un mayor ahorro y también a mayor confort si se hacen las cosas bien. Pero ¿cómo acelerar todo esto? Que es la pregunta que nos preside aquí. ¿Cómo aceleramos esos cambios? Bea. Pues lo primero, el conocimiento. El esfuerzo que hemos hecho en este informe país, por ejemplo, lo que denota es dos mundos, ¿no? Arquitectos hablando de financiación, ¿no? Pues esa manera de acercar lenguajes diferentes, decías, Carlos, ¿no? El cliente habla de una cosa, pero la tasación le habla de términos técnicos. Hay que juntar mundos, hay que conocer más y, sobre todo, esa intersección de conocimientos, que ahí es donde sale la sustancia, ¿no? Pero déjame que te pregunte una cosa, porque esto es un tema muy, muy interesante. Esa intersección de conocimientos que defines también, ¿no? Tenemos que poner a hablar a los financieros y a los arquitectos, ¿vale? Pero tenemos que ponernos a hablar para un destinatario final, que es el usuario, el ciudadano, Exacto. la ciudadana, que no tiene por qué saber ni de finanzas, ni de arquitectura, ni de energía. Exacto, y además con una base además ambiental, Claro. Porque lo que estamos discutiendo es que estamos en un mundo con unos límites que nos estamos saltando. Y entonces hay que hacer un esfuerzo de comunicación, porque el primer cambio viene del cambio de mentalidad. Si no le llega a todo el mundo este cambio de mentalidad, no vamos a avanzar. Por tanto, esta intersección entre conocimientos es fundamental. Luego, antes Ana Puente lo decía, todas las señales que está dando el mundo financiero han de calar realmente. La orden ECO ha de realmente implantarse. El Banco Central Europeo, desde julio, por ejemplo, ha aplicado un factor climático al valor de las garantías. Si un bien está en riesgo de climático de transición, puede ver mermado su valor. Entonces, todas estas señales tienen que calar para que realmente el dinero empiece a dar señales y lleguen al mercado. Y además, esto es desde el sector privado, digamos, o sea, la señal del dinero, pero es que en contraposición a eso, el sector público tiene que movilizarse, porque si no va a haber un desequilibrio, ¿no? El capital ya se protege solo, entonces el sector público tiene que ponerse en marcha. La compra pública es muy importante. ¿En contraposición o conjuntamente? Conjuntamente. Vale, por resaltar esa idea, sí, ¿no? sí, De trabajo, pero son las dos. de trabajo conjunto. Pero si el sector privado ya le llegan las señales por cómo se mueve el dinero, por cómo están cambiando las cosas, pues el sector público tiene que también ser consciente de eso y moverse porque haya, sobre todo, vivienda asequible, la transición justa de la que hablábamos, ¿no?
Margarita, además del conocimiento, de ese intercambio de conocimientos, de esa mistura de conocimientos, esa conversación, digamos, entre varios conocimientos y esa movilización del capital público y privado conjuntamente, como nos decía Bea, ¿por dónde empezarías tú para acelerar la transición? ¿Cuáles serían, digamos, como los principales ejes? Uno de ellos sería determinar los activos, ¿no? O sea, ver en qué activos son los que hay que hacer actuaciones y sobre todo trasladarlo, ¿no? También, y eso también lo comparto mucho con Bea, trasladarlo al ciudadano. Es decir, de nada sirve que esto no llegue a ellos, pues porque al final vamos a necesitar que ellos tomen la decisión. Entonces, si queremos decisiones locales, vamos a tener que dar información local, con su propio contexto, a cada uno de los vecinos, ¿no? Y me viene en la mente, pues, ahora, ¿no?, que con el borrador del Plan Nacional, pues el pasaporte digital o el pasaporte de renovación, ¿no? Quizá en el pasaporte de renovación, en el cual ya va a haber el certificado de eficiencia energética, también habría que empezar a hablar de riesgos climáticos, ¿no? Aunque soy consciente de que abre el debate hasta qué punto, ¿no?, es el mismo técnico que redacta el pasaporte el que va a dar este tipo de información y cómo la vamos a dar y con qué rigor y dónde la vamos a sacar. Pero sí que un poco, ¿no?, lo que decía inicialmente, si queremos que los ciudadanos tomen las decisiones, porque al final muchas veces son ellos los que tienen que tomar las decisiones de invertir en temas de renovación o también de adaptación, pues necesitamos que les llegue la información a ellos, ¿no? Y también hay quizá un apunte, ¿no?, a los datos climáticos que usa el propio sistema de certificados de eficiencia energética, ¿no? Estamos viendo que salen demandas de calefacción, pero sobre todo de refrigeración, seguramente no actualizados a los climas actuales. Entonces, si este es el dato o lo que estamos utilizando como punto de partida, bueno, pues a lo mejor también tocaría cuestionarse qué datos climáticos está utilizando para que luego nos diga qué demanda es la que tenemos que rebajar. ¿Quién sería el actor idóneo para hacer llegar a la ciudadanía esa información de manera clara, entendible, comprensible? Para mí el técnico, pero sí que es verdad que muchas veces, ¿no?, los técnicos pecamos de que no sabemos hablar en un lenguaje cercano. Entonces, ahí sí que conjuntamente tenemos que hacerlo, pues, con los que están en contacto con las propias comunidades de vecinos, que son las que toman las decisiones por la parte de personas físicas, ¿no?, y por la parte quizá de actores económicos, pues buscar el interlocutor. Pero sí que es verdad que hay una parte técnica que, bueno, que yo creo que la tenemos que dar los técnicos. Conocimiento, movilización de capital público y privado, comunicación con todo lo que supone, con toda la carga técnica. ¿Qué más añadimos? Yo coincido completamente, pero añadiría también la necesidad de que, además de que haya un lenguaje común, haya una integración. Progresivamente empezamos a tener documentación, ¿no?, como los certificados que nos enseñaban aquí en el performance inicial, que se van sobreponiendo. Un libro del edificio, después hay informes técnicos de los edificios o de evaluación de los edificios según la tierra que pisemos, cédulas de habitabilidad, certificados de eficiencia energética, ahora, como se dice, pasaportes de rehabilitación energética, y están desconectados. Es decir, ¿por qué no pensamos en crear una suerte de biografía de los edificios en donde podamos observar su performance, entre ellos el energético, el hídrico, otros elementos de sostenibilidad, pero también acompasemos su vida inmobiliaria, es decir, su planificación, la planificación de su reforma, las inversiones que son necesarias, la financiación que es necesaria para que este, digamos, proyecto de mejora pueda emprenderse. Con lo cual hace falta un gran esfuerzo, que no es fácil, porque muchos de esos instrumentos resulta que vienen de ministerios distintos, resulta que vienen además de administraciones diferentes, consejerías distintas, y estamos delante de una fragmentación, digamos, administrativa que en el fondo es la que subyace detrás de este Babel, de esta torre de Babel en la cual nos encontramos. Y además hemos de hablar de forma más clara a las personas y hablar no solamente de ahorros energéticos, sino fundamentalmente de los cobeneficios que los edificios sostenibles presentan, cobeneficios en la salud, en el confort, que en definitiva podrían permitir trasladar con mayor concreción y poner en valor los inmuebles. Planteas, por lo tanto, una trazabilidad, ¿no?, digamos, de la vida del edificio, saber qué tipo de reformas han hecho, para qué, con qué impacto, etcétera. Y, por supuesto, el siempre consabido tema de la coordinación institucional
no solamente dentro de un mismo gobierno, digamos, de un mismo nivel de la administración con diferentes ministerios, sino también entre los diferentes niveles de la administración. Efectivamente. ¿Esto es un problema añadido en España frente a otros países? Depende de los modelos, ¿no? de administración y España, ¿no? La España de las autonomías, del gobierno descentralizado, tiene sus virtudes, la proximidad, pero también plantea estos retos, ¿no? que de alguna manera con estas mesas interadministrativas tendrían que poder resolverse. Efectivamente, o sea que esta gobernanza compleja necesita también que todo esto vaya. ¿Qué dificultades os encontráis? Porque lleváis los tres mucho tiempo dedicados a estudiar e implementar este tipo de estrategias, ¿no? Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo acelerar, la transición está en marcha, necesita un empujón. Todo eso lo sabemos, no hay más que escucharos a los tres, leer el informe, que por cierto, no lo hemos dicho, Bruno, el informe está ya disponible en la página web y podréis también recoger aquí un ejemplar impreso a la salida. Por lo tanto, básicamente las líneas maestras de lo que hay que hacer están claras. ¿Dónde están los obstáculos? Porque necesitamos identificar esos obstáculos para poder removerlos, ¿no? Para poder gestionarlos. Pues el primer obstáculo es... Espera, que no te oímos. Sí, ¿ahora? Ahora. Sí. El primer obstáculo es que los productos sostenibles sean más caros directamente. O sea, el primer obstáculo así a primera vista. Y son más caros por un error de concepto, ¿no? Precisamente porque no somos capaces de ver esa mala contabilidad que hacemos, ¿no? Habría que empezar a aplicar políticas. Antes decía que monetizar los costes es precisamente para identificar qué políticas hay que hacer, ¿no? Pues hay que empezar a aplicar políticas que beneficien a los productos sostenibles. El segundo problema yo creo también es que seguimos pensando, o seguimos en esta visión de coste de ciclo de vida que decía antes, o de ciclo de vida, seguimos pensando que vamos a construir para un planeta como siempre y ese planeta ese clima ya no existe. O sea, ya nos hemos salido de los 12.000 años de la civilización, del Holoceno, que la variación de temperatura era -5 más 5, ahora estamos en +1,2, ya hemos salido de esa etapa, o sea, ese clima ya se acabó. Entonces, creemos que las cosas van a seguir igual por inercia y no es verdad. O sea, hay que empezar en lugar de mirar datos históricos, mirar escenarios futuros, ¿no? Tú lo comentabas, ¿no? No nos sirve de nada mirar pluviometrías antiguas cuando lo que hay son escenarios de cambios de patrones de lluvias que viene una dana y arrasan, ¿no? Sobre todo esto. Y luego, dentro de esa misma situación de pensar que todo sigue igual, la imagen esta de construir más y más, antes Sols lo mencionaba, ¿no? Hay que invertir la pirámide, o sea, hay que empezar a pensar, no derribar por defecto, sino ver cómo reconstruir por defecto, cómo regenerar, ¿no? Girar esa pirámide y empezar a pensar en la suficiencia, en aprovechar lo que tenemos, aprovecharlo bien y para todos. En la suficiencia y en lo asequible, ¿no? Sería un poco las dos claves que van juntas. Va juntos, sí, totalmente. Margarita decía la Bea, ¿no? Claro, la pluviometría, por ejemplo, ya no es la que es, la que era, perdón, y de repente te llega una dana. Bueno, no es que te llegue una, es que te llegó una que fue pues bueno, un drama de los mayores que hemos vivido en este país, y luego han ido llegando sucesivamente otras, ¿no? De menos intensidad, afortunadamente mejor gestionadas y por lo tanto con menos impacto, pero esto se empieza a convertir ya en una pauta, ¿no? Lo que antes era excepcional, ahora empieza a ser ya bastante más habitual. Esto tiene mucho que ver con el riesgo, ¿no? Con la gestión del riesgo, y de hecho Bruno nos exponía que el coste de no actuar también estaba identificado con eso. ¿Tenemos dificultades a la hora de hacer entender, de comunicar lo que supone el riesgo y lo que supone el coste de no actuar? Yo creo que sí, aunque también, ¿no? Como decía Bea, hay un gran reto, ¿no? Hasta ahora muchas cosas han ido en base a históricos, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 100 años lo utilizamos para predecir el futuro, ¿no? O sea, hemos interpolado y ahora lo que vamos a tener que hacer es extrapolar, es decir, en base a unos escenarios climáticos que pueden ser estos, pero que van a ser suposiciones, vamos a tener que cogerlos, ¿no? Como el dato, y a partir de ahí empezar a evaluar riesgos, y de los riesgos, si los entendemos como el canal financiero para luego evaluar costes, ¿no? Costes potenciales, y a partir de ahí compararlo con un coste de la inacción, ¿no? Entonces, ahí el reto no es simple. Entonces, primero de todo,
cómo, ¿no?, llegamos a tener métricas sólidas para tener el riesgo de hoy en día acotado y a partir de ahí modelos comparables para llegar a compararlo con el modelo de la inacción. Bueno, pues este es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, si los riesgos ya no los tenemos infravalorados, a partir de ahí toda esta cadena, porque es riesgos, de riesgos pasamos a pérdidas potenciales, de pérdidas potenciales, este modelo lo comparamos con el modelo de la inacción, pues también sale infravalorado. Entonces, es uno de los grandes retos justamente que haya métricas sólidas y escenarios comparables, ¿no?, para justamente visualizar, cuantificar estos impactos, todos los impactos de los riesgos climáticos, y de esta forma, ¿no?, cuando tengamos estos datos podremos justificar muy bien las inversiones que se tengan que hacer en materia de sostenibilidad, ya sea mitigación o adaptación, ¿no? Pues porque al final será trazable y podremos comparar un escenario con el otro y podremos justificar por vía retornos económicos o de otro tipo el porqué de esta inversión, ¿no? O sea que el beneficio es doble, lo ponemos encima de la mesa, lo visualizamos y encima también nos podemos apoyar en ellos en la justificación. Carlos, desde la perspectiva académica, tú vienes de la universidad, desde ese mundo que es imprescindible, ¿no?, para abordar estos retos, pero que a veces nos cuesta generar un conocimiento que sirva para la transformación social, ¿no? Necesitamos hacer allí un esfuerzo extra. Decía Ana Margarita el tema de las métricas. Desde el mundo académico se está invirtiendo en conocer mejor esto y en desarrollar mejores métricas que nos ayuden a gestionar todo esto. Efectivamente, hemos empezado a apoyar construyendo evidencia para que los valoradores puedan efectivamente tener en cuenta los atributos de sostenibilidad. Y al igual que ellos, que ellas, nos hemos encontrado con la dificultad de que la información esté disponible, que sea fiable, que podamos creernos de ella. Sobre todo, que esté expresada en el lenguaje que el mundo de la valoración requiere para que pueda ser tenida en cuenta. De poco nos sirve que haya diferentes metales en una escala, ¿no?, de la plata al platino, o que haya grados como si de una nota se tratase del bueno al excelente, o hojas de un árbol. De poco nos sirve, porque en realidad nuestros métodos de valoración, que están bien establecidos, requieren unos inputs concretos. De poco nos sirve que nos diga el certificado de eficiencia energética tantos kilovatios hora de energía primaria no renovable, cuando en nuestros flujos de caja necesitamos euros constantes y sonantes. Por tanto, los obstáculos pasan por hablar un lenguaje que ponga en conexión un, ejercicio de evaluación, de medición, de métrica con los inputs que realmente se requieren en la valoración inmobiliaria. Y después, los inmuebles son complejísimos, es decir, interactúan con su localización, con el público al cual se dirigen, con si son inmuebles que son finalistas o son vehículos de inversión. Y entonces, pues resulta que no existe un café para todos, sino que hay peculiaridades y en algunos ámbitos efectivamente ya empezamos a ver destellos, ¿no?, de correlatos entre precios, entre valores inmobiliarios y, por ejemplo, la eficiencia energética, pero no son correlatos universales, ¿no? Decía antes, la crisis de la energía que vino después de la invasión de Ucrania ha producido ya por primera vez una prima verde sobre las viviendas, un 7%. Las viviendas clasificadas con A, B o C en relación a las que no lo están, se ofrecen un 7% más caras. No es poco, 21.000 euros no es poco. Es por primera vez un sobreprecio que podría ser capaz de eclipsar, de compensar el sobrecoste que podría representar edificar y alcanzar esos niveles de eficiencia energética. Pero resulta que analizando por submercados, fundamentalmente donde se está viendo, digamos, esta diferenciación de precios es en el caso de las viviendas de menor nivel de renta, para la población de menor nivel de renta. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Como ahí en estos sectores de vulnerables, fundamentalmente las viviendas son ineficientes, en realidad se está haciendo un brand discount, se está haciendo una penalización marrón, ¿no?, si se pudiese traducir, y se está agrandando la brecha entre, digamos, quienes ya viven en viviendas sostenibles y que además tienen una prima verde, y entre aquellas personas que no viven en esas viviendas y que difícilmente pueden acceder a los mecanismos de financiación-gestión para poder rehabilitarlas y llegar a una igualdad de condiciones.
Es decir, políticas muy bien intencionadas, políticas que impulsan la transición ecológica, según cómo aterricen en el territorio, pueden producir unos efectos sociales inesperados, negativos, que cabe evaluar. Y en la universidad estamos especialmente preocupados también por esos aspectos, digamos, y este panorama amplio. Pues es uno de mis temas favoritos, que lo sepas. Cómo la transición ecológica, en función de cómo se haga, puede ayudar a paliar la desigualdad y a generar mayor equidad, o todo lo contrario, puede provocar mayor desigualdad, favoreciendo más a rentas más altas y penalizando, en este caso, a los que tienen viviendas más ineficientes, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias también sociales y políticas, sus consecuencias de convivencia, de tensión social, de pérdida de cohesión social. Por lo tanto, es uno de los grandes focos, efectivamente, de investigación. Pero estaba pensando cuando decías, fíjate, ¿no? Una vivienda, si puede ser más eficiente, de repente correlaciona y un 7% de incremento de su valor, 21.000 euros. Eso es muy fácil de comunicar. Lo digo porque a veces cuando nos quejamos de que hay problemas de hacer llegar al conjunto de la sociedad, ¿no?, un mensaje que es complejo, como bien decíais vosotras, es cierto, pero cuando tenemos ahí una evidencia tan clara, los problemas de comunicación, si no desaparecen del todo, por lo menos se aminoran bastante, porque eso se entiende rápidamente. Tenemos que ir acabando, pero si tuvieras que decidir una sola cosa que poner en marcha para acelerar todo este movimiento, ¿no?, de hacer bien las cuentas en materia de edificación, una sola, no os dejo más. Lo voy a poner más difícil porque lo sabéis muy bien, entonces lo voy a poner un poco difícil. Una sola. ¿Cuál sería? Vea. Me cuesta escoger una, pero bueno, no puedo dos. Venga, voy a ser generosa, 2. Por un lado, la suficiencia, esto para mí es la clave, y por el otro lado, la compra pública. Para mí son las dos claves del cambio. Suficiencia y compra pública. Margarita. Para mí lo clave sería que los valores de la sostenibilidad lleguen, es decir, que se entienda que la sostenibilidad es un valor, porque me da la sensación de que no se percibe este valor y por lo tanto no se ve la necesidad de hacer. Entonces, para mí radica en esto para que todo este mercado se ponga en marcha y se pueda hacer de una forma justa. Que además linka muy bien con lo que Bruno antes nos decía de la sostenibilidad como inversión, no como coste, sino como inversión. Entonces tenemos que ir cambiando esos chips. Muchísimas gracias. Para cerrar, Carlos. La colaboración público-privada es fundamental. Ahí donde no llega el mercado, debe de llegar la administración con sus políticas sociales de acompañamiento. Y no solamente es un tema económico, es un tema de gestión fundamentalmente. ¿Me dejas que incorpore ahí un tercer elemento, que es lo social? Claro que sí. A veces hablamos de colaboración público-privada, efectivamente la administración pública, el ámbito de lo privado, de la empresa, fundamentales, pero si no incorporamos ahí a la sociedad civil, bien sea organizada, Green Building Council, por ejemplo, o bien sea a nivel individual, es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, esa colaboración que estamos hablando tiene en el centro al final a las personas, que son las que en última instancia tienen que tomar esas decisiones. Muchísimas gracias a los tres, un placer. Da gusto tener gente tan experta en este país sobre temas tan concretos y eso es la mejor garantía de que vamos a avanzar y que vamos a acelerar ese cambio. Muchísimas gracias. Gracias.